la condonación de deudas, los centros de acopio, la baja de aranceles para importación de ciertos productos, insumos y bienes de capital para el sector agrícola. Esperamos que el sector agrícola acepte la propuesta del gobierno, acepte dialogar ya en pro de buscar una solución, tomando en cuenta que el gobierno no va a dar marcha atrás a este decreto. El gobierno y el presidente Moreno han sido enfáticos en que los subsidios, la eliminación de subsidios se va a mantener. Esto es una decisión nacional, no es una decisión a un sector. Esta decisión afecta a varios sectores, sin duda, afecta al sector industrial, quien ya no debe ser competitivo porque tenía un combustible subsidiado, tiene que ser competitivo por otras razones en las cuales el gobierno también ha dado alternativas como la eliminación de aranceles para el sector de la construcción, para el sector de los industriales, eliminación de ciertos impuestos, simplificación de ciertos impuestos. Al sector agrícola se le ha dado lo mismo. Esperemos que hoy acepten acordar, trabajar en esta propuesta que ha dado el gobierno, y creo que el gobierno tiene la fortaleza de que hay una decisión de país de eliminar estos subsidios. Ahora, ministro, en este contexto que usted señala, cito textualmente un tuit de la CONAIE y hace referencia a lo siguiente, cito textualmente: ante campaña mediática de desprestigio, circulación de información falsa, malintencionada y descontextualizada, aclaramos en mayúsculas, dice el tuit de la CONAIE, a nuestras bases y ciudadanía que no hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este gobierno represor y criminal. Cito textualmente el tuit de la CONAIE. Bueno, lastimosamente no hay un acuerdo aún. Hay ya una propuesta del presidente Moreno y de su gobierno hacia el sector. Es responsabilidad de ellos acatar esta propuesta o no, pero lo que sí hay que dejar claro es que nosotros no nos sentamos a negociar con condiciones. No nos sentamos a negociar sobre una decisión ya tomada por el presidente Moreno, que es la eliminación de subsidios. Ellos tienen que ser conscientes que esto ha perjudicado y tal vez se ha ido de las manos su protesta al país. Ha habido paralización de la producción petrolera. Hay un asambleísta correísta detenido por haber hecho esta paralización, perjudicando en más de $1.700.000. E inclusive ayer en la noche un hecho quizás que no se había registrado antes, ¿no? Es decir, la presencia de manifestantes cerca de un recinto militar aquí en Sangolquí, en La Balbina. Bueno, eso nosotros como gobierno no vamos a tolerar, vamos a respetar los derechos humanos. Hay un gran trabajo de la policía y la fuerza militar, sin duda, en lo que enmarca la ley, en el respeto absoluto de los derechos humanos. Sin duda no vamos a aceptar el vandalismo y los actos que fueron imágenes de la semana pasada, y esto hay que comenzar a racionalizar que no es algo normal. Como lo ha dicho el vicepresidente Otto el día de ayer, hay algunos detenidos extranjeros quienes han confesado que han recibido dinero para generar este caos y este vandalismo. Ecuador nunca se ha manifestado de esa manera, nunca ha habido este canibalismo y este salvajismo en las calles. Esto hay que investigarlo, la justicia tendrá que investigar a quienes han sido detenidos y apresados, y sin duda avanzar hacia lo que hoy está pasando ya en Quito. Hay normalidad, hay tráfico, hay buses, hay servicio de transporte, los negocios en abierto, el trabajo comienza a facilitarse ya en la comodidad del día a día, y el sector indígena, que tiene derecho a manifestarse, sin duda, que lo siga haciendo de forma pacífica, que no genere ni adultere el derecho del otro de trabajar, de transitar y de manifestarse también. Y el presidente Moreno obviamente tomará las decisiones ya inmediatamente para ejecutar los planes que se tienen que ejecutar. La economía del país no puede estar en manos de un grupo de manifestantes. La paz de un país no puede estar en manos de un grupo de manifestantes. Las decisiones las tomamos conjuntamente, como lo ha dicho el presidente Moreno. Aquí existe la corresponsabilidad. Y más bien celebro lo que han decidido ayer el sector industrial, y sobre todo quiteño, ojalá también sea a nivel nacional, que han decidido a compensar a sus empleados con el costo del transporte, $6 a $10 en sus salarios, para que el empleado privado pueda transportarse y cubrir esta demanda. El gobierno ha hecho lo suyo. También puso un incremento de $15 al bono de desarrollo humano. Más de 5 millones de familias van a recibir $15 mensuales para satisfacer esta necesidad económica del aumento de los pasajes. Se ha incrementado a 300,000 familias más
también el bono de $15 para que puedan también paliar el alza del pasaje, y al sector transportista también se han dado varios incentivos en la importación de filtros, llantas, carrocerías, que también es la línea de su negocio. La línea del negocio del sector transportista no solo es la gasolina, también las llantas, los aceites, la importación de carrocerías, y con esto se busca compensar la subida de un precio, compensar la baja de la importación de ciertos productos. Ahora, ministro, usted ha sido muy claro en lo siguiente: el gobierno no dará marcha atrás, no cederá en el tema de la eliminación del decreto que elimina el subsidio a la gasolina, y ha dicho también que no va a permitir un diálogo con condicionamientos. ¿Hay un punto medio, tal vez? ¿Se está pensando en esa posibilidad de un punto medio que permita deponer posiciones del sector indígena, o quizás buscar un espacio más flexible del gobierno para entrar en ese diálogo franco? Bueno, el presidente Moreno vino ayer a Quito exclusivamente para decir que tiende la mano al sector indígena, como lo ha hecho desde el 2016. Ha venido a tender la mano al sector indígena, no para paralizar una manifestación, en favor de ellos. Ellos tienen que racionalizar su manifestación con una solución integral, no con un paliativo de no subamos la gasolina. No subir la gasolina lo único que hace es beneficiarle a usted y a mí, porque ya el gobierno nos ha pagado por muchos años la gasolina extra, la gasolina súper, el gas, nos han pagado por muchos años. Sí, el sector campesino agrícola también, pero tenemos que buscar una solución estructural de su problema, que es agua, tierras, centros de distribución, centros de acopio, varias decisiones que se tienen que tomar. Y esto, ahora que podemos ya solucionar un hueco fiscal alto que ha tenido el gobierno con esta decisión, podemos avanzar hacia el desarrollo e implementación de varios proyectos y planes, no solo para el sector agrícola, para el sector industrial, para el sector de la educación, para el sector de la salud. Tenemos que avanzar, como ha dicho el presidente, a dejar un país en mejores condiciones de las que hemos encontrado. Esa es la iniciativa, y las decisiones del presidente no son solo valientes, son decisiones correctas, necesarias e inteligentes. 1.400 millones de dólares en subsidios no podía seguir manteniendo este país. Junto a Venezuela y Ecuador eran los únicos países en la región que subsidiaban la gasolina. Otros países, vaya usted a Perú, el costo de la gasolina es internacional, el costo de la gasolina en Colombia es internacional, Argentina, Chile, varios países. Ecuador era el único país que se había quedado con esta propuesta política, así como Venezuela. En este campo, ¿cómo avanza la coordinación? ¿Qué le puede informar usted al país respecto al trabajo que se han ofrecido hacer tanto Naciones Unidas como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en esta mediación? Bueno, Naciones Unidas trabaja con el gobierno desde el inicio. Hemos hablado con ellos del sistema de diálogo que lo implementamos con el presidente Moreno. Han avanzado en el sistema de acuerdos nacionales ya con el vicepresidente Otto. Hoy estamos trabajando con ellos en la propuesta, no de sentarnos a dialogar per se, sino de trabajar en una propuesta integral de desarrollo del sector agrícola campesino. La propuesta está dada, la propuesta se ha trabajado, está en manos ya del sector campesino aceptar el diálogo, y aceptar el diálogo no para echar atrás una medida, sino para que su propio sector, sus propias familias se beneficien con una propuesta integral que va a apoyar e impulsar el sector de gobierno. ¿Hasta qué tiempo esperará el gobierno una respuesta del sector indígena? Bueno, esperemos... al menos si ellos se mantienen en su decisión de que el gobierno tiene que derogar el decreto de eliminación de subsidios. Bueno, esto no va, como lo dije, creo que está acogido y ha sido ya aceptado y interiorizado por todos los ecuatorianos, incluso el sector transportista. Ahora solo queda un sector, que es el sector campesino agrícola. Esperemos que ellos no sean la exclusión del país que queremos, esperemos que ellos no sean quienes paralizan a un país que ha tomado una decisión nacional de avanzar a la eliminación de subsidios. Esperemos que ellos no sean los únicos que están en contra de una decisión nacional. Esperemos que el sector agrícola campesino no sean los únicos que le dicen no al futuro del país. Está la propuesta en la mesa, está la propuesta integral para ellos. Si ellos lo racionalizan y lo interiorizan de forma inteligente, no es volver al pasado, es ver al futuro. El sector agrícola tiene un retraso de más de 40 años donde no ha habido una propuesta integral. Hoy el gobierno está diciendo, hemos solventado un tema fiscal, hemos tomado una decisión necesaria para salvaguardar la dolarización. Nosotros no podemos, por un sector, poner en riesgo la dolarización de un país. Tienen que entender que esta decisión no solo beneficia o perjudica a un sector. Mantener la dolarización la queremos todos los ecuatorianos, la necesitamos todos los ecuatorianos y la necesitan ellos también. Y más bien aprovechar
que ahora podemos avanzar hacia la consecución de ciertos proyectos integrales sectoriales. ¿Qué hubiese pasado en la economía ecuatoriana, ministro Michelena, si es que no se tomaba esta decisión de eliminar subsidios? Tanto usted como otros voceros de gobierno han hablado reiterativamente de que esas decisiones se orientan a proteger la dolarización. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, hemos logrado económicamente establecer una línea de estabilidad económica. Creo que los organismos internacionales del riesgo país y los índices de confianza demuestran eso. Hay un crecimiento importante de la confianza en el país a nivel empresarial, a nivel de negocio. El hecho de que históricamente varios organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco de Desarrollo, hayan generado una línea de crédito por más de 10.000 millones de dólares, donde había que ajustar ciertas decisiones, y parte de esa decisión es proteger la dolarización. Y proteger la dolarización no se hace con deuda, se hace con llenar un hueco fiscal que lo tiene el Ecuador, y parte de ese hueco fiscal está siendo llenado con la eliminación de subsidios, 1.500 millones de dólares. Adicionalmente se han simplificado varios impuestos que son importantes para fomentar la producción, el desarrollo productivo y el aparato agrícola del país. Justamente esos recursos que obtiene el Estado, el ministro Richard Martínez hacía referencia que son más menos más de 2.000 millones de impacto que tiene, millones, ¿sí? De impacto para el país el haber tomado estas decisiones económicas. ¿Cómo se van a canalizar? Usted ya ha dicho en fomento productivo, en reactivación del sector productivo, pero la gente tiene un poco esa percepción de no saber qué se hará con ese dinero. Bueno, parte de ese dinero hay que dejar claro que va a saldar una brecha fiscal. Aquí hay un hueco fiscal muy grande que dejó lastimosamente el gobierno anterior con una deuda que era imposible de solventarla. No podemos seguir endeudándonos para pagar una brecha que no tenemos. Si usted gana en su casa $5.000 y está gastando $6.000 al mes, no se endeude para cubrir los $1.000 que no puede cubrirlos. No se endeude, o sea, para cubrir las familias, le pasa al Estado también. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es reducir los costos, y parte de la reducción de costos es eliminar el subsidio. Si yo elimino el subsidio, dejo de estar gastando plata como gobierno, y eso ya no me permite que me endeude en estos $1.000 que me faltan como familia. Adicionalmente se han tomado las decisiones de alguna forma reestructurar también el Estado. Ha tomado una decisión el presidente que el 20% de los nuevos contratos ocasionales que están en el país se les dé estabilidad. Un contrato ocasional es un contrato inestable donde un funcionario público no sabe cuánto tiempo más se quedará trabajando. La decisión del presidente es quedémonos con los necesarios y démosles estabilidad laboral, que tengan un contrato final como burocracia, que tengan un nombramiento final, pero que ese ingreso sea con una reducción del 20% de los costos. Sin duda es parte de alguna forma adelgazar un gobierno que está amplio, donde el 80% de los servicios son a través de los salarios que se están pagando para médicos, para profesores, para policías y obviamente para militares. Parte de ese proceso ha sido también donde ya mi brecha de los $1.000 que no puedo pagar se va reduciendo. Parte de las decisiones son esas. Y ya lo que podemos trabajar con las líneas de crédito que tiene los fondos multilaterales es emprender en el desarrollo del país, iniciativas laborales, iniciativas productivas. La reforma laboral también es importante para generar empleo. Todo el paquete de decisiones del presidente son importantes y están enmarcados a buscar el desarrollo del futuro del país. Ahora, ministro, ¿qué responde usted a aquellos sectores y se ha escuchado de forma permanente en estas manifestaciones, en estas expresiones públicas, decir que el gobierno está trabajando para los empresarios, que está trabajando en beneficio de la banca y que ha descuidado a los sectores sociales? Bueno, eso serán comentarios que tienen sentido quienes lo están proyectando, pero la decisión del presidente, y lo ha dicho desde un inicio, tenemos que apoyar al sector productivo. Quien genera empleo no es el sector público. Es fácil generar e incluir funcionarios públicos y crear, como dejó el régimen anterior, con 150,000 nuevos burócratas en la lista de empleados. Es lo más fácil. Lo más difícil es generar empleo, lo más difícil es generar condiciones para que el sector productivo crezca. Nosotros tenemos que apostar, no por los empresarios per se, sino apostar por el desarrollo productivo del país. ¿Y quiénes son el desarrollo productivo del país? Los empresarios, los emprendimientos, las personas que están generando empleo, así sea una tienda que genera 3 empleos, esa persona necesita el respaldo del apoyo, necesita la facilidad del sector estatal para que su trabajo y su negocio sea eficiente.
El empleado o el productor que genera 1000 puestos de trabajo es lo mismo, necesita el apoyo y las condiciones jurídicas y empresariales para que pueda generar más empleo. Nosotros no trabajamos para los empresarios, trabajamos para que el empresario pueda dar trabajo al ecuatoriano. Trabajamos para que las condiciones del empresario puedan ser buenas, no que sean los enemigos de un gobierno o los enemigos de una población. Si a ellos les va bien, al Ecuador le va bien. Si al Ecuador le va bien, a los ecuatorianos les va bien. Y si a los ecuatorianos va bien, al Estado nos va bien. Esto es un círculo que tenemos que trabajarlo. Nosotros como gobierno, nuestra única necesidad es generar las condiciones necesarias para que usted, como periodista, pueda tener la mejor forma de elaborar. ¿Y cómo lo hago? Generándole una ley que le permita tener la libertad de trabajo con responsabilidad. ¿Cómo genero bienestar al sector productivo? Generándole las leyes para que pueda generar empleo. ¿Cómo genero estabilidad al burócrata? Dándole estabilidad en su empleo, no teniendo condiciones laborales inestables, sino dándole un nombramiento para que tenga empleo, pero ajustando a las necesidades que tiene el país. Ahora, ministro, ¿cómo ustedes como gobierno van a cuidar o van a velar para que una vez ustedes crean esas condiciones para que el sector empresarial genere empleo, genere productividad, pero que esos beneficios que recibe el sector empresarial no quede solo en ellos, genere y se fomente también ese empleo? ¿Cómo ustedes van a velar ese aspecto? Bueno, hay el compromiso y celebro lo que han hecho ayer, por ejemplo, los empresarios. Si hay un alza de pasajes que perjudica el salario o minimiza en un porcentaje mínimo el salario del sector privado, ¿qué han hecho ellos? Generar un incremento en su salario. Han decidido subir de 6 a 10 dólares el salario del empleado privado. Eso es trabajar con corresponsabilidad. El Estado no puede cubrir todos los huecos o los déficits del sector empresario y del sector público. Ellos han tomado la decisión de hacerlo. Felicito y celebro. Nosotros como gobierno hemos hecho lo mismo. A quienes tienen un bono, que son 5 millones de ecuatorianos, hemos incrementado el bono en 15 dólares. Si todos hacemos lo que nos compete y cada ecuatoriano hace lo que tiene que hacer de acuerdo a su responsabilidad, podemos hablar de un país. Caso contrario, estamos hablando de un gobierno que busca que solucione todo y eso es imposible. El gobierno tiende las condiciones para el desarrollo de un país, tiende la estabilidad jurídica para el desarrollo de un país, tiende la normativa y el regulamiento para que las cosas vayan bien, pero no podemos intrometernos en los desarrollos de cada sector, simplemente poner las condiciones y ahora hay que hacerlo y controlar que se cumplan. Si el sector empresarial tiene buenas condiciones, tiene que generar empleo y tenemos que generar el empleo adecuado para que el ecuatoriano esté satisfecho. 9:01 es una transmisión especial de Pública FM. Nos acompaña en los estudios el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena. Ministro, durante estos últimos días, mediante una autoconvocatoria ciudadana, ciudadanos se han volcado, al menos aquí en Quito, en la tribuna de los Iris, a expresar justamente eso, lo que todos queremos, ¿no? Sé que es una ciudad en paz, un país en paz, poder trabajar, poder generar. ¿Cómo lee el gobierno este tipo de manifestaciones ciudadanas estos últimos días en Quito y ayer en la ciudad de Guayaquil también? Bueno, el gobierno no tiene una base política para generar marchas, no tiene una base política ni le interesa generar este tipo de concentraciones. Qué bueno que la ciudadanía en sí no esté enfrentando a quienes no están de acuerdo, sino que esté proponiendo paz, trabajo, respeto y solidaridad. Qué bueno que cambiemos y que esto nos sirva como país para generar una cultura distinta de lo que es una manifestación. No con enfrentamientos ni con imposiciones, sino simplemente con una voz que dice quiero trabajo, quiero empleo, quiero paz, quiero respeto. Lo mismo han hecho el día de ayer los manifestantes indígenas. Qué importante lograr llegar a esos acuerdos. Qué importante que vengan, tienen todo el derecho de manifestarse, pero háganlo en orden, háganlo en paz. Y así lo hicieron, ¿no? Y así lo hicieron ayer, celebramos eso, el presidente celebra que lo hayan comprometido, así nieguen que hay un acuerdo, este fue el primer acuerdo, háganlo en paz. Claro, y perdón que me ponga en primera persona, pero estuvimos ayer también en el centro de Quito y veíamos lo contrario a la manifestación convocada por sectores sindicales y estudiantiles, ¿no? La gente, los sectores indígenas, inclusive iban bailando por la calle Montúfar en el centro de Quito, entonces se nota ese cambio y esa visión de manifestarse en paz. Por supuesto que es un primer acuerdo, así lo estén negando, que tienen también su derecho a negarlo, no pueden decir lo que tengan que decir, esto es un país libre. Pero ayer con hechos se mostró que hay un acuerdo y el acuerdo era háganlo en paz.
y siéntense a negociar, no negociar que bajemos los subsidios, porque esto es una decisión nacional. Sentémonos a negociar cómo el Estado puede fomentar el desarrollo del sector agrícola. Yo creo que lo que ha hecho tanto Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Los Colorados, Cuenca, Ambato, varias ciudades han salido con camisetas blancas a pedir paz. Y no hay que ser críticos al sector indígena. El sector indígena no creó vandalismo. El sector indígena no creó caos. Son hermanos ecuatorianos que han sido parte de esta lucha. Por supuesto, y han sido parte de esta lucha por más de 100 años. Han sido parte de un proceso de independencia del país de muchos años atrás. Ellos lo único que necesitan es la atención de un país y de un gobierno que lo merecen y lo exigen y tienen razón. Pero infiltrados que han querido generar un caos por decisiones políticas, donde hay asambleístas de la era correísta que piden la salida del presidente Moreno, que piden adelantar las elecciones, que piden la muerte cruzada, esto es generar una inestabilidad política. El presidente lo ha denunciado. Nosotros felizmente hemos salvaguardado, no el gobierno, sino el país, la estabilidad democrática. Hoy ha sido una arremetida fuerte contra la estabilidad del país, felizmente, sin abusos, sin partidos políticos, sin grandes marchas, hemos salvado la democracia. Por segunda ocasión, la democracia está a salvo, la democracia está en firme, la libertad está en firme, la institucionalidad está en firme. Ahora cada uno haga lo que tiene que hacer, empresarios a trabajar, manifestantes a acordar, gobierno a ejecutar los planes que se acuerden. Ministro, ustedes encabeza el área de telecomunicaciones y sociedad de la información. Se ha leído y se lee de todo en redes sociales y esto ha generado mucha confusión, mucha desinformación en los ciudadanos. Un poco, ¿cómo trabajar ese aspecto, ministro, en situaciones tan delicadas, tan complicadas como la que está viviendo el país actualmente? Bueno, esto es parte de un proceso cultural que tenemos que tener los ecuatorianos. Consumir todo está bien, tienen la libertad, pero hay que hacerlo con racionalidad. No podemos creer todo lo que pasa y nosotros vivimos jueves y viernes videos que no eran de Ecuador, videos que eran de otros países donde había atentados salvajes, pero se ponían con un tuit, con texto diciendo que es en Ecuador, cuando era mentira. Entonces tenemos que nosotros no recurrir a una fuente más segura, pero validar con varias fuentes que esta información sea real, no transmitir mensajes que no creamos que sean válidos o reales, porque simplemente se genera una red y un movimiento de inseguridad y de intranquilidad en la ciudad. Tenemos que trabajar en unas políticas no de comunicación, sino de los ecuatorianos, de ser quienes decidimos qué consumimos, decidimos qué compartimos y decidimos qué hacemos. Es parte de un proceso democrático. Nosotros no podemos imponer. Hemos tenido un problema con una radio, sí, una radio que lo que quiso generar es desinformar. Nosotros hemos procedido de acuerdo a un proceso de defensa, de pedir y salvaguardar la información oficial que consta en el artículo 8, en el decreto 888 del presidente, pero de ahí yo creo que los ecuatorianos tenemos que generar esos ambientes de paz. Si hay algo de un video que puede ser lesivo para entender lo que pasa, no lo compartamos y no generemos esa incertidumbre y esa inseguridad ciudadana. Inclusive ayer esta radio que usted cita hablaba de que las manifestaciones rompieron ya el cerco y estaban cerca del Palacio de Gobierno, cuando el Palacio de Gobierno está cercado a casi 4 cuadras, 5 cuadras de la redonda, y eso era imposible ayer. Exacto, que es mentira. Entonces yo creo que el trabajo periodístico hay que hacerlo decentemente, lo han hecho varios medios de comunicación, y un medio de comunicación no puede ser incendiario, no puede generar el caos. No está bien, no por la libertad de expresión, sino por la estabilidad democrática de un país. Cuando usted se refiere a eso, sin duda estaban en las calles 10 cuadras más atrás del Palacio de Gobierno y hacían un video diciendo que estaban entrando al Palacio. Eso es generar caos, eso es generar inestabilidad. No, como ecuatorianos tenemos que racionalizar la discusión, racionalizar lo que estamos diciendo. No podemos generar una anarquía. Si queremos tumbarlo a un gobierno, tendrán sus razones. Pero felizmente, y yo celebro que todos los ecuatorianos no han defendido a este gobierno, no han defendido al presidente Moreno, han defendido a su país, han defendido la democracia de su país, han defendido la paz y la estabilidad de su país. Eso es construir un país. El gobierno es intrascendente. Nosotros somos intrascendentes, nosotros somos de paso. Aquí lo que queda y lo que podía haber pasado es generar un caos en un país donde la dolarización podía caerse, donde los acuerdos con los organismos multilaterales podían haberse caído. Y nosotros como gobierno simplemente tendríamos que hacernos a un lado
¿Y quién caía en un caos? Todo el país, los 16 millones de ecuatorianos. Hay que ser más maduros e inteligentes en las decisiones que se toman, en las acciones que se implementan. No podemos cegarnos solo por una decisión en la cual no estamos de acuerdo. Para eso hay el diálogo, para eso está el acuerdo y para eso las ejecuciones de los acuerdos. Ministro, en temas de seguridad, el gobierno tiene su vocería y no se puede negar aquello, pero como gobierno ustedes reconocen también exceso de la Policía Nacional en cuanto al control de seguridad en estas manifestaciones. Bueno, la ministra ayer pidió las disculpas ciudadanas del caso cuando se detectó ciertas bombas lacrimógenas que entraron a lugares cerrados donde estaban compañeros indígenas. A veces, sí hay que entender que esto es de ida y vuelta. Los policías también son seres humanos, los militares también son seres humanos, que se sienten a veces amenazados, que no han usado armas letales, que no han usado nada, han tratado de ser disuasivos, aplicar la fuerza progresivamente, pero también tenemos que comprender que son seres humanos. No pueden de alguna forma, obviamente, irse contra los derechos humanos, pero yo creo que hay que ver la película completa. Los policías han sido agredidos. Hay tomas donde un camión militar fue dado a la vuelta, incendiado, patrulleros y policías también que han sido agredidos. No se ve eso, porque ese es su trabajo, pero también tenemos que ver la película completa. Si vemos que un policía está agrediendo a un ciudadano, algo pasó antes, algo se advirtió antes, se le pidió con maneras obviamente totalmente disuasivas que no lo haga, pero si vemos que generan destrozos, Javier, no esperemos que no les lleven preso, no esperemos que con la fuerza no lo retengan en algún lado. Y pasó ayer, le comentaba antes de entrar al aire, señor ministro, que en las intersecciones de las calles Guayaquil y Sucre, cerca casi de las 15 horas, el oficial que estaba a cargo en la tanqueta antimotín de la policía pedía a los ciudadanos que se manifiesten tranquilamente, que se manifiesten en paz, y pedía a un ciudadano en particular, identificado estaba vestido de azul, que le pedía que no altere, que no genere el caos, y se lo hacía por el altavoz del vehículo antimotín. Y aún así, la policía recibía palos, piedras, inclusive bombas molotov. Hay cosas inéditas, lo que pasó ayer de atacar un fuerte militar, también nunca ha pasado. Los militares son amigos de los ciudadanos, los policías son amigos de los ciudadanos. Hemos generado una fuerza policial y militar absolutamente confiable para la ciudadanía, pero ha habido y aquí ha generado un caos, no los ecuatorianos. Hay que investigar bien quién generó ese caos, quién generó, incentivó e incendió la ira de los ecuatorianos de una forma perversa, de una forma dañina para la democracia del país. Dejar en claro, ministro, que también posiblemente los malos elementos policiales deberán ser también investigados y sancionados de ser el caso. Bueno, esperemos ver una investigación, considero, no nos adelantemos a ver si han sido malos elementos policiales, esperemos que su reacción tenga una explicación lógica, y si no tiene una explicación lógica, obviamente habrá la justicia quien determine las necesidades de esto, pero sí hay que ver una película completa. Yo creo que y hay que reconocer, los militares ni los policías abusaron de la fuerza, no han usado armas, han tratado de ser disuasivos, han aplicado una fuerza progresiva, pero sin duda no podemos olvidarnos de los actos vandálicos. No podemos olvidarnos de las imágenes de la semana pasada. Eso no es Ecuador, eso no ha pasado en el Ecuador. Esto fue un atentado salvaje contra los bienes públicos y privados del país, contra los ciudadanos que caminaban libremente por las calles. No podemos olvidar lo que pasó. Tenemos que tener la imagen y la película completa, Javier. Ministro, el presidente sigue trabajando en Guayaquil. ¿Cuál será su agenda de actividades del día de hoy? ¿Hay quizás reuniones previstas con el sector indígena el día de hoy? ¿Cuál es la planificación que usted puede comentarle al país? Los ministros Paul Granda y José Augusto Briones se han estado reuniendo por más de 2 días ya con el sector indígena, han conversado, y como mediador ha estado las Naciones Unidas, la conferencia episcopal, varias universidades. Esperemos que ya nos podamos sentar, no a negociar el decreto de los subsidios, sino a acordar el plan integral que propone el gobierno para comenzar a trabajar en una propuesta de reestructuración profunda del sector agrícola. Ojalá, bueno, el presidente vino el día de ayer, permaneció aquí algunas horas, recibió algunos informes sobre lo que estaba pasando, se reunió con algunos ministros.
Esperemos que el día de hoy la agenda permita que el presidente pueda nuevamente trabajar en Quito. Caso contrario, estará en Guayaquil despachando como ha estado haciendo estos días. Perfecto, 9:00 con 12 minutos. Sus palabras finales, señor ministro, para fomentar en la gente ese sentimiento de seguir queriendo paz, queriendo trabajar, y sobre todo los negocios que han permanecido cerrados durante estos últimos días en el centro de Quito, ya que puedan tener ya su actividad normal. Bueno, yo a los manifestantes que lo hagan como hicieron ayer de forma pacífica, que dejen que el ecuatoriano trabaje, que dejen que el ecuatoriano circule, y agradecer y felicitar la iniciativa empresarial de también colaborar en este proceso de construcción. La responsabilidad no solo es del Estado, todos los ecuatorianos tenemos que proponer, implementar y trabajar propuestas. A los medios de comunicación también la jornada que han cumplido de información importante, contrarrestando lo que ha pasado con las redes sociales. Creo que la jornada ha sido importante, lo que han hecho ustedes también. Hemos tenido una ola salvaje de desinformación en las redes sociales. Eso hay que averiguar quién lo ha hecho, quién lo produjo, por qué lo hicieron, por qué quisieron atacar a los ciudadanos. Esto no es un tema de política de comunicación. Hay fuerzas, hay dineros que vienen a desinformar, que vienen a dañar la paz del país. Los medios de comunicación han hecho lo suyo, han cumplido con su trabajo, y también pedir a los manifestantes que respeten a los periodistas. No pueden atacar a los periodistas, no pueden violentar a los medios de comunicación, ni periodistas ni policías. Ustedes cumplirán su trabajo, los empresarios los suyos, los manifestantes los suyos, y el gobierno hacemos lo que tenemos que hacer. Y estamos haciendo lo que el presidente ha hecho, tomar una decisión histórica. Después de 45 años, eliminar los subsidios, que ningún presidente quiso hacerlo, ni siquiera lo analizó hacerlo, y cuando políticamente trataron de hacerlo, vieron que se caían. Al presidente no le importaba. No le importa tener una decisión política ni un cálculo político. Le importa tomar decisiones que, acorde a lo que tienen que hacer, van a beneficiar no ahora, sino en el corto y en el mediano plazo. Perfecto, 9:00 Gracias, con 14 Javier. minutos. Gracias al ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, que han estado con nosotros aquí en esta transmisión especial. Enrique Tobar nos tiene las últimas novedades. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier, pero antes hacemos una pequeña pausa y estaremos con un resumen de los últimos acontecimientos aquí en Pública FM.